Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 2. El gran plan cristocéntrico de Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Buenos días, feliz sábado, querida familia virtual, querida familia peregrina que nos están viendo desde cualquier parte del mundo, de cualquier ciudad. Para todos ustedes este gran saludo de parte del elenco de Momento de Crecer. Mili, bienvenida. Gracias, feliz sábado. Gracias por nuevamente estar con nosotros en este repaso tan importante. Gracias a ustedes por seguirme aguantando después de tanto tiempo. De hecho, si usted por primera vez se está conectando a nuestro canal, este es el Momento de Crecer, el momento donde estudiamos juntos la palabra de Dios a través de lecciones prácticas de un folleto que trimestralmente la Iglesia Adventista revisa, prepara, publica a través de la casa editora Apia, del cual el pastor Jorge Luis Rodríguez forma parte de ese equipo como editor. Y también déjame decirte que el pastor Jorge Luis Rodríguez está junto con el pastor Arnaldo Cruz, están haciendo la matutina para jóvenes para el año 2025. Correcto. Así que tenemos el hermoso privilegio de estar con él. Así que, bueno, a Mili ya todos la conocemos y este es Momento de Crecer. Vamos a estudiar en este espacio de 30 minutos la lección número 2 de esta importantísima tema de estudio que es la Carta a los Efesios. Y una vez más, en pantalla vas a ver allí, si no tienes por alguna razón este folleto, puedes adquirirlo a través de Apia, pero también a través de nuestra página web www.losperegrinos.co.org y puedes descargar allí el recurso en digital. Pero para que el pastor no se ponga bravo porque parte de la casa editora, lo primero es que vayas a tu iglesia local y puedas adquirir este folleto. Y si no, opción 2, descargarla en Lo nuestra mejor que página puedes web. hacer es tener el libro. Así es. En realidad, bueno, ya es otro tema para otra ocasión, pero la ciencia dice que el cerebro prefiere el papel. Así Exactamente. mismo es. Bueno, no le vamos a dar más asunto, más largo el asunto, Oramos, porque el para tema es empezar. importante. Ok, oramos. Padre, te agradecemos en esta mañana el privilegio, Señor, de adorarte en tu día santo. El privilegio de estudiar tu palabra, Señor. El privilegio de ser bendecido, Señor, por los mensajes tan lindos que tú estás trayendo a nuestras vidas a través del libro de los Efesios. Bendícenos, Señor, y permite que tu palabra en esta mañana llene nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección comienza con un título, la semana pasada dejamos la lección pasada y si tú no has visto el tema 1 de este trimestre, te invitamos a que puedas buscar en nuestro canal en lo que fue en el playlist Escuela Sabática, el tema anterior en diferido y al final quedamos con ese plan que se hablaba en la lección anterior. Una muy linda introducción para todo el libro de Efesios. Exacto. Entonces la lección se titula El gran plan cristocéntrico de Dios y una pregunta para ustedes que están en casita para que nos escriban y también para este panel. Realmente, en resumen, ¿cuál es el plan supremo y final de Dios? Porque el título de la lección, antes de entrar en materia, es El gran plan cristocéntrico de Dios. Y yo voy a comenzar de una vez con material sólido. ¿Cuál es ese plan supremo y final de Dios? Bueno, vamos a empezar leyendo la porción de la Biblia que vamos a estudiar en esta mañana. Miri, tú serás tan amable, por favor, de leernos Efesios capítulo 1, los versículos 4 hasta el 13. Vamos a leerlo completo y vamos a ver algunos detallitos antes de empezar que son muy importantes para conocer y para entender bien esta porción de las Escrituras. Ok, leemos Efesios 1, 4 en adelante. Asimismo, nos escogió en él desde... Perdón, versículos 3 en Desde adelante. el 3 en adelante. Perdón, 3 en Que es el adelante. versículo de memoria. 3 al Exacto. 14. Ok, leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Versículo 14. Quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Muy bien. Si te pareció un poquito largo el pasaje, ahora piensen en esto. En griego, todo lo que usted acaba de leer es una sola oración. En español tenemos varios puntos y seguidos y comas para darle respiro a la frase. Ajá. Y esto que ustedes acaban de leer es la oración más larga del Nuevo Testamento. Cuando digo oración, no es oración de Padre Nuestro que está en el cielo. Oración gramatical, de sujeto, verbo y predicado y etcétera. Es una sola oración. ¿Ok? Impresionante. Y pudimos ver que tiene muchas cosas. Sí, de hecho, Pablo utiliza muchos incisos y ustedes ven que Pablo dice, Cristo nos amó en Él, en el cual, ¿por quién? Y todo eso, por supuesto, vamos a ver más adelante que el centro de esta oración es Cristo. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero invitarte a que miremos un poquito la estructura de este pasaje para que descubras algo sumamente interesante y que nos va a ayudar, nos va a guiar, va a ser la guía, el GPS que vamos a usar para navegar por esta oración tan larga y hasta cierto punto un poquito compleja. Vamos a volver al capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3, bendito sea ¿quién? Nuestro Señor No, Jesús. el Dios. Alabado sea el Dios, según Y mi versión. Padre de nuestro Señor Ok, Jesucristo. ok. ¿Cuál es la primera persona que se menciona aquí? Dios, ¿Dios qué? Padre. El Padre. El Padre, ajá. El Padre. Pablo comienza hablando acerca del Padre. Y entonces ahora nos va a decir qué hace el Padre. El Padre nos bendijo, nos escogió, versículo 4. No, nos redimió. lugares No, celestiales. no. Versículo 5, por su amor nos predestinó, nos adoptó. Nos aceptó. Nos dio gratuitamente en el nos amado. aceptó. Correcto. Tenemos Versículo redención, 6, para alabanza De la de la gloria gloria de su gracia. Ok. Estos primeros versículos, versículos 3 al versículo 5, hablan de Dios el Padre. Pablo comienza hablando de Dios el Padre, qué hace Dios el Padre, y termina para alabanza de su gloria. de la gloria ¿De de quién? Dios. De la gloria De de Dios Dios. el Padre. Justo cuando Pablo menciona para alabanza de su gloria, luego menciona con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que ¿Quién fue- es el amado? Cristo, su Cristo Hijo. Jesús. Y entonces fíjate, ¿cuál es la primera persona que se menciona? Dios el Padre. Dios el Padre, que Ahora hace, viene el Hijo. el Padre nos predestina, el Padre nos ama, nos hace aceptos para alabanza de su De su gloria. gloria, ajá. Luego viene, se menciona A Cristo. A su Hijo. ¿Qué hace Cristo? Nos redime, nos Nos perdona. redime, nos perdona por su gracia, Sí. nos da a conocer el misterio de su voluntad. En Cristo se reúnen todas las cosas que están en el cielo. También en Cristo fuimos predestinados. Exacto. Versículo, Recibimos herencia. correcto. Versículo 12. Para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Te fijaste? Sí. Termina igual. ¿Se van dando cuenta? Sí. Comenzamos con el Padre. Para ¿Qué alabanza hace de Dios gloria. el Padre? Para alabanza de su gloria. Luego seguimos con Cristo. ¿Qué Para hace alabanza de su Cristo? gloria. Para alabanza de su gloria. Versículo 13. Tres. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Ajá. y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Espíritu Santo. Santo. que el había que sido faltaba. prometido. El que faltaba. El Padre, El Hijo, Impresionante. el Hijo Y el y ahora se Espíritu menciona el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, es la dice, garantía de nuestra herencia. fuimos sellados. sellados. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Es la garantía de nuestra salvación. ¿Y cómo termina esa porción que habla del Espíritu Santo? Versículo Para alabanza de su 14. gloria igual. Para la alabanza de su de gloria. su gloria. Entonces, fíjate cómo aquí, en esta oración, Pablo me presenta a las tres personas de la Trinidad, que hace cada una de esas personas en el plan de la salvación, y los tres bloques terminan Para alabanza. para alabanza de su gloria. Hay hermanos cristianos, no es momento de atacar a nadie, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad,
que a veces se preguntan, ¿y la Trinidad no está en la Biblia? Miren aquí uno de los ejemplos. Cuando uno menos lo espera, Pablo te presenta 3 personas, cada uno con acciones distintas, y cómo cada uno de los 3 miembros de la Trinidad merece alabanza y merece gloria. Merece alabanza y merece gloria. El Espíritu Santo, que a veces lo olvidamos un poco, merece alabanza. Merece. ¿Cuándo Gloria. fue la última vez? Siempre decimos gloria a Dios, gloria a Gloria a Cristo. su Hijo, ¿Cuándo Señor. fue la última vez que usted dio gloria al Espíritu Santo? Que usted alabó al Espíritu Santo. Pablo dice que también el Espíritu Santo merece alabanza y Y de merece hecho, pastor, gloria. el Espíritu Santo está ahora en esta tierra haciendo la función que Jesús tuvo El que ascender Consolador. y es el consolador que Y está con Pablo, nosotros. y Pablo dice que es la garantía. Bueno, vamos Y a ver él eso más se- adelante. mismo sellado. Ahora, pastor, me doy cuenta entonces que Pablo comienza esta carta mencionando, digamos, en un caso la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y al mismo tiempo comienza su carta con esa majestuosa nota de agradecimiento, porque está alabando a Dios el Padre, alabando al Cristo por lo que hizo y al Espíritu Santo. Por cierto, esto es parte de de la estructura normal de una carta en el tiempo de Pablo. Siempre se empezaba con un saludo, una presentación, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Éfeso, y entonces siempre se empezaba con una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Del Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Esto es parte de la introducción de la carta. Pablo da gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Y volviendo aquí a la estructura, aunque se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay que ser un super teólogo para darnos cuenta de los 3 bloques, ¿cuál es el más grande? El segundo. El segundo. O sea, y fíjate que en Sí. este caso, aunque Pablo menciona a los 3 miembros de la Trinidad, los 3 están conectados o convergen en la obra del Hijo. El Padre nos bendice en Cristo, nos predestina en Cristo. Cristo nos perdona, nos salva y el Espíritu Santo nos sella por el Evangelio. Entonces ya aquí vamos teniendo una idea de que aunque se mencionan los 3 miembros de la Trinidad, los 3 sus acciones, alabanza de su gloria, pero para Pablo la Trinidad actúa en favor del ser humano a través de la persona de Cristo. Aquí el protagonista, sin lugar a dudas, es Jesucristo. Por eso que la lección se llama el gran plan cristocéntrico de Dios. Porque el Exactamente. centro del plan de Dios es Cristo. Es Cristo Jesús. Entonces, la pregunta Ahora original- podemos volver a detallar algunos de los detalles, pues yo sé que tú quieres preguntarme de la predestinación. No, porque es que, Pastor, al leer eso, verá todo este texto, y me encantó cómo nos mostraste allí, cómo la Trinidad está allí, pues, Dios el Padre, Dios el Hijo, pero también se desglosa como las bendiciones, porque dice que con Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Y me llama la atención esa parte, pastor, en los lugares celestiales. Sí, ok. eso Pero es- antes de los lugares celestiales, perdona. Vamos por partes. las bendiciones, porque él desglosa las bendiciones espirituales, es decir, no son las bendiciones materiales, ¿verdad? Sino que son óptimas para la prosperidad de esta vida, sino que se refiere a bendiciones espirituales y las desglosa allí. De hecho, la lección desglosa las primeras, elegidos y aceptados en Cristo. Santo, que la nombra ajá, allí, exacto. en el versículo. Y que somos adoptados como sus hijos. Esa Es correcto. una. Para Pablo las mayores bendiciones son las espirituales. De ellas dependen incluso las bendiciones materiales. O sea, yo no puedo vivir una vida espiritual interesada, donde a mí solo me importa la comida, el dinero, el trabajo. Todo eso es importante para Dios. Pero Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? O sea, Perder su alma. para Pablo las mayores bendiciones que tú y yo hemos recibido son espirituales. Los lugares celestiales, para Pablo, y Pablo utiliza mucho esta frase, Sí, la usa mucho. es el reino espiritual donde, y reforzando lo que te acabo de comentar, los lugares celestiales es el reino espiritual donde se decide tu destino y mi destino, incluso el destino físico. Lo que pasa en el reino celestial es lo que determina mi realidad en el aquí y en el ahora. Por eso para Pablo, el hecho de que Cristo esté en los lugares celestiales me da a mí el derecho de entrar a la presencia de Dios. O sea, por fe, nosotros también estamos donde Cristo está. Todo lo que sucede en ese ámbito, en ese reino espiritual, es lo que influye en mi vida también, tanto espiritual como también física, como también personal, también material. Cuando Pablo habla de los lugares celestiales, a eso se refiere, al ámbito espiritual, Y lo recibimos a través de Cristo. a través de Cristo. Entonces, bueno, me encanta cómo Pablo, cuando comienza, digamos, esta carta, además del saludo, agradece por estas bendiciones. Él dice, alabado, o sea, bendito sea el Dios y Padre. sea que nos da. Y la primera es, elegidos y aceptados en Cristo. Está en el versículo 4 y 6, que lo acababan de leer. O sea, decir que Dios nos escoge mucho antes que crear este mundo. Ok, Exactamente. vamos a entrar al meollo, que yo sé que muchos están preguntándose.
¿Decide Dios de antemano quién se salva y quién se pierde? ¿Somos predestinados? ¿Estamos predestinados? Y si tú me respondes que no, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que nos escogió, que nos predestinó? O sea, la Biblia, hermanos cristianos que me están escuchando, si usted no cree en la predestinación, explíqueme por qué. Porque la Biblia menciona en Romanos capítulo 8, dice Pablo que Dios nos predestinó. O sea, la Biblia utiliza el lenguaje de la predestinación. La Biblia menciona la predestinación. Nosotros cuando hablamos de la predestinación, normalmente enfatizamos la elección del ser humano, de que yo soy el que decido si me salvo o me pierdo. Exacto. Pero yo te pregunto, ¿y Dios no tiene poder de decisión? O sea, si yo tengo la capacidad de decidir, es como un reflejo de la capacidad de decidir que Dios tiene, porque yo fui creado a imagen de Dios. Exactamente. Si yo puedo decidir, Dios también. Así que comencemos por ahí. Dios tiene todo el derecho y toda la potestad para tomar decisiones. Por supuesto, cuando el ser que decide es omnipotente, es omnipresente, es omnisapiente, las decisiones de Dios pesan mucho más que las de los seres humanos. ¿Significa eso entonces que la decisión de Dios invalida la mía? No. Bueno, porque ahí entraríamos en la libertad de elección. El libre albedrío. Hace muchos años yo leí un libro de Rob Bell, se llama. ¿Cómo se llama ese libro? Ahí se me olvidó el nombre. Love Wins se llama, El amor vence. Y él comienza el libro planteándose esta pregunta. La Biblia dice que Dios quiere que todo el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios. Y él dice, y Dios es omnipotente. Una persona que es omnipotente no va a hacer realidad su deseo. Y él presenta en este libro, él es universalista, él cree que todo el mundo se va a salvar. Y él presenta cómo, pues, ese es el plan de Dios. Entonces, ahí viene la pregunta. El plan de Dios es que todos seamos salvos. ¿Qué significa entonces que Dios nos predestina? Voy a hablar rapidito y me van a perdonar porque no voy a leer todos los versículos porque el tiempo corre, pero este es un punto importante en la lección. En la Biblia, cuando se habla de elección, de que Dios elige a una persona, nunca es en el contexto de la salvación. Comencemos por ahí. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham. La Biblia dice que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre del pueblo elegido. ¿Esa elección de Abraham descalificaba a alguien para que se salvara? Al contrario, hacía posible que se salvara. Una elección para una misión. En ti serán benditas las familias de la tierra. Correcto, Dios elige para una misión. Dios, en la Biblia nunca se habla de que Dios elige para salvar y para perder. Nunca se dice que Dios decide quién se pierde. Por ejemplo, en Romanos, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso no significa que Esaú se perdió. Significa que Dios escogió a Jacob para la misión de formar a su pueblo. En la Biblia, cada vez que se usa el lenguaje de la predestinación, tiene que ver con una misión especial, que no incluye la perdición, al contrario, la facilita. Jacob no fue el único que se salvó, fue el instrumento para salvar al resto del mundo. Comencemos por ahí. Dios nunca decide quién se pierde. La predestinación siempre se presenta en el ámbito positivo. Dios predestina para salvación. En Efesios capítulo 1, Dios predestina, y dice que nos predestinó, y fíjate que aquí nunca habla de perdidos, nos predestina para salvarnos. ¿Qué significa la palabra predestinación? En resumen, para no alargar mucho la historia, predestinar en la mente de los autores bíblicos quiere decir que Dios hizo todo lo posible para que tú te salves. Cuando un padre le compra a su hijo juguetes de medicina, le compra libros del cuerpo humano, destina dinero desde pequeño para que el niño vaya a la universidad, ese padre está predestinando a su hijo para que sea médico. ¿Y si el hijo decide ser abogado? Está bien, el hijo tiene el derecho, tiene la potestad de decidir, pero el padre lo predestinó. Lo mismo pasa con la salvación. Dios hizo todo lo posible para que tú te salves, pero aún así, aunque Dios te predestinó para salvarte, tú tienes el derecho de aceptar o no ese destino que Dios tiene para ti. O sea, esta corbata, es el ejemplo que Bullón pone, fue predestinada para usarse así. Yo puedo ahorcarme con ella. Ponerle de cintillo. Yo puedo ponérmela en la cabeza, ponérmela como cinturón, pero el propósito de la corbata es usarse en el cuello, aquí como un adorno. Dios te predestinó en Cristo. Dios hizo todo lo posible para salvarte a ti, pero tú decides si aceptas o no ese destino que Dios tiene para ti. Y eso es lo que Pablo dice aquí en la carta a los Efesios. En la persona de Cristo, Dios hizo todo lo necesario para la salvación del ser humano. O sea, si tú no te salvas es porque tú no quieres, no porque Dios no haya hecho lo necesario.
desde esa perspectiva, todos estamos predestinados para salvación. Es correcto. Porque la muerte de Cristo nos abarca a todos. Pero tú y yo, o sea, es interesante. Yo creo en la predestinación, pero también yo creo que tú puedes aceptar o rechazar la predestinación. Dios no invalida tu voluntad. Él hace todo lo posible para que te salves y luego tú decides si aceptas o no ese destino glorioso que Dios tiene para ti. En este caso, la decisión final la tiene el ser humano. Exacto, en resumen, ¿quién decide si se salva o no? Solo tú tienes la respuesta. Solo Dios te predestina para salvarte. Bueno, eso es en cuanto a esa bendición, elegidos, aceptados. Era muy importante aclarar el asunto de la palabra predestinación. Por cierto, ¿puedes leerme el versículo 5? Versículo 5. No, perdón, versículo 4. Ok, te lo estoy leyendo. Efesios 1:4. Sí, asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjate que Dios te escogió para ser santo. En el creo que en el capítulo 2 Pablo nos va a decir también que Dios nos escogió para las buenas obras que Él preparó desde antes en Cristo Jesús. Dios te preparó, Dios preparó todo el camino para que tú seas santo. Fíjate cómo en medio de un tema tan teológico, Pablo introduce la conducta. Nuestras acciones determinan si hemos aceptado o no ese plan maravilloso de Dios de salvarme. O sea, la salvación, Quiere decir que nuestra conducta importa. Claro. nuestra salvación se refleja en nuestra En nuestra conducta. conducta, exacto. Mi conducta dice qué decisión yo he tomado en esta Así vida. es. Exactamente. No, de hecho, volvemos a la pregunta que hicimos en la lección anterior. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida en nuestra comunidad? O sea, si somos elegidos y predestinados a salvarnos, también somos escogidos, elegidos para decirles a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo estamos Exactamente. nosotros llevando a cabo esta gran comisión? Otra bendición, y lo vemos más adelante en el versículo 7, es que hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados. Y me llamó la atención y me encantó esta parte de la lección, que ser redimidos significa que hemos sido libertados de la esclavitud del Exacto. pecado. La palabra redención en griego no tiene una connotación religiosa, tiene una connotación comercial. Así es. Rescate es la palabra. Oh. ¿Qué es rescate? Para que te da un poco la cultura de aquel entonces. Vamos a suponer que tú me debes dinero y entonces yo tomo tu carro como pago por la deuda. Entonces tú vienes y tú pagas la deuda y recuperas el carro. El carro. Ese acto de tú pagar la deuda para recuperar algo se llama rescate, redención. Y eso fue lo que Exacto. Cristo hizo por nosotros. Dios nos dio Con su libertad. sangre pagó por nuestra libertad. En este caso del pecado. Correcto. Ustedes han escuchado personas que dicen, no, mi vida es mía, yo hago lo que yo quiera. Este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera, es mi decisión. Pablo dice en Corintios, no, tú no eres tuyo. Exacto. Cristo pagó por tu vida con su sangre. Por eso cuando tú y yo aceptamos a Cristo, le pertenecemos a Él. Le Exacto. pertenecemos doblemente Somos por creación. Por y creación redención. y por redención. Es que correcto. ya de hecho, al ser redimidos, dejamos de ser esclavos, dejamos de ser, ya nos ven como una persona, como parte del pueblo de Dios. Ya dejamos de ser esclavos de la tierra para ser ciudadanos del cielo con En el capítulo número 2 vamos a ver eso, cómo Pablo hace esa transición de una vida de muerte, ahora a ser parte de la familia de Dios. No me quiero adelantar con esas lecciones que continúan de Efesios capítulo Ahora, 2. pastor, entonces allí en la cruz del Calvario Dios nos redime, pero nos da un 2x1, así como el combo 2x1, porque además de redimido, nos perdona. Nuestros pecados son todos perdonados, tanto los que hicimos en el pasado y los futuros. O sea, allí está no solamente en la cruz del Calvario no está el precio que pagó Dios para redimirnos, sino también está la paga de nuestros pecados. Y miren qué lindo, familia. Dejamos de ser un objeto sin valor porque ya hemos sido redimidos. Porque ya Él, por su sangre, hizo lo que hizo por nosotros. No somos dueños de un tirano que nos está acusando todo el tiempo. Aunque nos acusa, ya somos redimidos. Por eso es tan bonito, perdón, pastor, cómo Pablo empieza esa carta. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, Él alaba porque además de elegirnos, de aceptarnos, de redimirnos, nos perdona. Y me llevo al versículo que dice en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho y más aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y yo pregunto en esta mañana, ¿amas realmente al Señor Jesús? En la medida que te sientas perdonado, vas a demostrar ese amor. Así Mientras es. más Dios te ha perdonado, más amor tú manifiestas hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un detalle, nos quedan unos 6, 7 minutos y no me gustaría dejar pasar Está el de la herencia, está el del sellado con el Espíritu Santo. versículo correcto, versículo El 11, 13. Ujú.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, tu versión decía la garantía, ¿verdad? La garantía. De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Me gustaría dedicar estos últimos minutos a hablar sobre el Espíritu Santo. Pablo dice que cuando tú y yo creímos, fuimos sellados por el Cuando Espíritu, aceptamos a Jesús. por el Exactamente. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. En la Biblia, el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Juan dice, Juan capítulo 14, 15 y 16, habla bastante del Espíritu Santo, que el trabajo del Espíritu Santo es convencernos, De pecado. correcto, capítulo 15 habla de que es instruirnos en toda verdad. Capítulo 16 del Evangelio de Juan dice que es el sustituto de Jesús. Jesús se va y dice, yo les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, el Espíritu descendió para continuar como la presencia de Cristo aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. O sea, estamos ahora mismo en la época del Espíritu Santo, por así decirlo. Y me gusta mucho que Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía, las arras. Wow. Y esa palabrita que allí se usa también se puede entender como anticipo. Anticipo. O sea, es la garantía de lo que yo voy a recibir en la vida eterna y este es un anticipo. Ustedes han escuchado la frase de que, por ejemplo, que el hogar debe ser un pedacito de cielo en la tierra. La gente lo- Tu vida hoy en día, bajo la dirección del Espíritu Santo, debe ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ahí nos Wow. Porque el Espíritu Santo que tú recibiste cuando creíste en Cristo, cuando aceptaste el Evangelio, cuando te Correcto. entregaste al Señor, no solamente es la garantía de lo que va a pasar contigo en la segunda venida, no solamente es la garantía de la vida eterna, es el sello, Es como la marca de que somos propiedad Bueno, divina. y es el anticipo. O sea, Dios espera que desde ya yo me comporte aquí en la tierra como si estuviera en el cielo. Porque fuimos sellados. Y de hecho, Efesios 4:30, lo que acabas de decir, pastor, como que lo refuerza, porque Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, hasta el final del camino seremos sellados por ese Espíritu Santo. Es correcto. Nuestra vida hoy debe estar marcada por la presencia del Espíritu Santo, por su sello en nosotros, y debiéramos desde ya vivir Eso es. la eternidad, vivir el futuro, como hay un libro que publicamos hace poco en IATPA que habla sobre el sábado de la segunda venida, vivir el futuro hoy. O sea, yo debo desde ya vivir como si estuviera en la eternidad. Pastor, Y el Espíritu Santo es lo que me da la capacidad de yo recibir ese anticipo, ese tráiler, si te gustan las películas, ese avance de lo que será la eternidad con Cristo. Yo puedo disfrutarlo desde hoy por medio del Pastor, y Espíritu Santo. de hecho, el Espíritu Santo es una gran bendición. Ahora, es pudiéramos decir, como un recurso, una bendición que Dios dejó para nosotros, pero nosotros no debemos usar al Espíritu Santo, sino dejarnos usar Ya. por el Espíritu de Dios. Pastor, y qué ironía al ver ese versículo desde esa óptica, saber que el Espíritu Santo es un pedacito como para prepararnos para lo que va y nosotros nos adaptamos a esta tierra. Nosotros queremos como que vivir en esta tierra y no, como vivimos como que Nos si no vamos acomodamos, a salir, nos nos acomodamos acomodamos. como que si no vamos a salir nunca de ella. Y no dejamos que este Espíritu Santo nos prepare para la vida futura que vamos a Así tener es. con Él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo se llama no el libro de la Biblia, el Ellen G. de White. El capítulo se llama, creo que el 4 o 5, la promesa del Espíritu. Ellen G. de White usa una declaración que me gusta mucho y él dice que Cristo prometió dejar su Espíritu Santo y dice que él dice el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo a sus discípulos. Si el Espíritu Santo no se siente hoy en día como debería sentirse, es porque no es valorado como se debería. Y dice ella, si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. La pregunta en esta mañana, ya casi para ir terminando, es, ¿quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo nos permite hoy en día recibir todas las bendiciones que Pablo menciona en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, esa bendición de la salvación, del perdón de los pecados, de la predestinación, Perdonado. de conocer Aceptados, la acepción, la herencia. la adopción, la herencia. Todas esas promesas están disponibles para ti en esta mañana. La pregunta es, ¿quieres tú recibirlas? Lo único que hay que hacer es querer, es desear. Así que te invito a que escribe ahí en el chat, yo quiero, yo acepto, yo quiero recibir en mi vida las promesas que Dios ha hecho, que Dios me ha hecho en su palabra. Amén. Y si tú lo quieres, dice la hermana White, si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo.
Yo voy a escribir de una vez en el chat, allí, mírame allí, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, porque de verdad, pastor, como dicen los versículos, si tuviéramos la fe como el tamaño De un la grano de misma mostaza. montaña, y es la obra del Espíritu Santo en esta tierra que nos lleva y nos hace las cosas. Pastor, una oración final para todos aquellos que queremos recibir el Espíritu Santo. Claro que sí. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por esta mañana, por este estudio de tu palabra. Nos queremos encomendar en tus manos. Gracias por ese plan maravilloso de salvación. Gracias porque en Cristo tú nos redimiste, nos salvaste y hoy nos das una vida nueva. Permite que esa realidad pueda hacerse efectiva en la vida nuestra y de cada amigo que está viendo esta transmisión, ya sea en vivo como también en diferido. Que podamos vivir el Evangelio, que podamos vivir tu palabra, que podamos vivir como lo que somos, hijos tuyos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la escuela sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.